Este trabajo presenta el estudio arqueométrico de 4 ejemplares de campanillas o cubiletes hallados en el sitio Guayrahuasi, departamento Iruya, Salta, y fue realizado por María Teresa Plaza, María Florencia Becerra y Beatriz Ventura. Se enmarca en un proyecto más amplio cuya área de trabajo corresponde al sector ubicado en la vertiente oriental de las serranías de Santa Victoria, la llamada Cordillera Oriental, área ubicada entre la Puna Jujeña al oeste y los bosques montanos de las Yungas de Salta al este y al sur de Bolivia. Se extiende entre los sectores altos de las serranías de Santa Victoria hacia los pastizales de neblina en los valles, es decir, que se ubican entre los 5.000 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y corresponde a los valles de Iruya, Nazareno y Bacoya. Estos valles fueron estudiados en la década de 1930 por De Benedetti Casanova y por Márquez Miranda, quienes detectaron una veintena de sitios arqueológicos, de los cuales se excavaron una docena de ellos, registrando gran cantidad de materiales. Estos se hallan depositados en el Museo Etnográfico de Buenos Aires, el Museo Eduardo Casanova en Tilcara, ambos dependientes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en el Museo de La Plata, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Esta ponencia es parte del análisis de estas colecciones que hemos venido realizando en los últimos años y es un trabajo en proceso que implica además el análisis comparativo con colecciones de otras regiones de los Andes centro-sur. Entre los materiales que Márquez Miranda y Casanova y De Benedetti recuperaron, provenientes de sitios de la región, se encuentran 80 piezas de metal. 41 piezas fueron analizadas por nosotras mediante EDS y fluorescencia de rayos X portátil. La gran mayoría son piezas de bronce y plata y muestran gran variedad de formas. Un alto porcentaje de las mismas son adornos para brazos o chipanas, es decir, brazaletes tubulares, brazales, pulseras, y manos, manoplas, anillos, asociados principalmente al uso de los hombres y de ciertos grupos jerarquizados que durante el Incario utilizaban estas piezas como símbolo de prestigio. Probablemente fueron importantes elementos de intercambio, tanto en tiempos incaicos como durante la colonia temprana. Algunas tienen un claro origen alóctono, como las que analizaremos en esta oportunidad. Sobre la base del análisis de estas colecciones de información etnohistórica y arqueológica, de los recursos geológicos del área y de nuestros propios trabajos de campo, hemos propuesto que los incas ocuparon este sector de los valles orientales del norte de Salta con fines minero-metalúrgicos. Al ocupar este territorio, el Inca reorganizó el espacio, primeramente al asentar allí a nuevas poblaciones que desarrollaron estas tareas minero-metalúrgicas y también las agrícolas, y también a otros grupos jerarquizados que habrían controlado y administrado esas producciones. Se habrían implementado mecanismos de dominación de carácter simbólico religioso sobre las poblaciones allí relocalizadas, representadas por el adoratorio de Cerro Morado y otros de control y administración como Titiconte. El sitio donde se registraron las piezas que aquí presentamos es Guayrahuasi. Se trata de un asentamiento residencial emplazado en el sector alto de un cerro en la margen izquierda del Valle de Nazareno. Se ubica a 2.808 metros sobre el nivel del mar y está compuesto por una veintena de recintos circulares elípticos, algunos de los cuales tienen vanos realizados con piedra canteada. En la cercanía se extiende una excelente andenería. Su arquitectura y ciertas piezas halladas por Márquez Miranda allí nos llevan a ubicar la ocupación de este sitio en el período Inca. En cuanto a los hallazgos de metal recuperados en este lugar, Márquez Miranda inventarió un disco, una placa rectangular de bronce similar a las llamadas placas calchaquíes tardías, que tuvieron gran distribución durante el período Inca, y los 4 cubiletes o campanillas que son los que analizamos y presentamos en este trabajo.
Nos interesa particularmente el análisis de estas 4 piezas por varias razones. Debemos señalar que su función es aún discutida, ya que se los ha considerado como campanillas, como adornos para el cabello y hasta podría pensarse en considerarlos como pequeños cubiletes o vasos. Como vemos en este mapa, se han recuperado este tipo de objetos en distintos sitios de cronología variada, que corresponden al periodo medio, al tardío y al Inca. Y estos sitios se localizan en los actuales territorios de Chile, Bolivia y Argentina. A pesar de la gran dispersión de este tipo de piezas, son pocos los análisis que se han realizado sobre ellas. Recientemente se han estudiado piezas de colección halladas en la región del Titicaca, por parte de Guerra y colaboradores, y en el marco de nuestras investigaciones hemos avanzado en el análisis de las piezas halladas en el centro surandino. Esta ponencia es parte de ese trabajo en proceso. Consideramos que el estudio de estas campanillas o cubiletes es importante porque permite pensar en la continuidad de ciertas prácticas rituales y tecnológicas a lo largo del tiempo entre Tiahuanaco e Inca. Asimismo, permite tener más datos sobre la composición de piezas de oro en la región, especialmente para el NOA, donde son pocos los análisis efectuados. Y esto nos servirá para comparar estas piezas con otras de este metal y estudiar así el uso del oro y sus aleaciones durante el dominio inca y los cambios a través del tiempo. Como mencionamos al inicio, este trabajo presenta el análisis arqueométrico de 4 piezas. Para el análisis químico de las mismas, utilizamos un equipo de fluorescencia de rayos X portátil. Este análisis es superficial y se realizó in situ, en superficie sin limpieza mecánica, es decir, que no se raspó la pieza. Este análisis es especialmente adecuado para las piezas de oro y también las de colección, ya que estas no generan corrosión en la superficie, lo que permite identificar los elementos mayores de la aleación, es decir, oro, plata y cobre, como dijimos, in situ, que es debido a las dificultades de trasladar las piezas de los museos a los laboratorios. Considerando que los metales son heterogéneos y el análisis superficial puede ser afectado por suciedad u otras condiciones, para este estudio no consideramos los elementos traza identificados por el equipo, por considerarlos poco confiables. Para estudiar las técnicas de manufactura de las piezas, se hicieron observaciones macroscópicas y se utilizó un microscopio digital. Si vamos entonces a los resultados. En relación a la composición química, todas las piezas son de oro, aunque varían los porcentajes de plata. 2 presentan valores bajos en este elemento, 4,5 y 17% de plata, mientras que las otras 2 tienen altos contenidos de este elemento, alrededor del 52%. El cobre se mantiene muy bajo, menor al 1,4%. Los valores de plata son relevantes porque a la fecha los estudios en oro geológico nativo de los Andes Centro-Sur han detectado oro con niveles de plata alrededor de un 7, 14 y un máximo de 30%. Así, valores bajo el 30% de plata pueden corresponder a oro sin alear, como por ejemplo oros nativos aluviales de diversas fuentes, pero valores sobre un 30% de plata corresponderían a una aleación intencional, donde se está añadiendo plata al oro. En cuanto a la manufactura general, las piezas de Guayrahuasi tienen una forma de cono truncado, como dedales de tamaños pequeños. La más pequeña mide 1,3 centímetros de alto, mientras que la mayor mide 1,7. Estudios previos sobre este tipo de piezas han identificado 3 formas de hacerlas: doblando el final de una hoja de oro, haciendo un cilindro de metal y soldando la base, o por recopado. En el caso de estas piezas, no se identificaron uniones ni en las bases ni en los cuerpos, por dentro ni por fuera, por lo que proponemos que fueron hechas por recopado, tal como se observa en la diapositiva. De todas formas, para descartar cualquier unión que haya sido eliminada intencionalmente, habría que hacer una radiografía. Teniendo en cuenta la composición química, manufactura y morfología, consideramos a las 4 piezas como 2 pares. El primer par se compone de piezas casi idénticas, tienen las mismas dimensiones, se utilizó la misma técnica para hacer las bandas horizontales,
golpes desde afuera con una herramienta de punta roma, y fueron hechas con la misma aleación de oro-plata de 46,6% de oro, 52,2% de plata y 1,2% de cobre. Lo más probable es que este par corresponda a un set hecho al mismo tiempo por la misma persona. Por el contrario, el otro par presenta ciertas particularidades. Las piezas tienen dimensiones y composiciones diferentes, y si bien las bandas fueron hechas por martillado desde afuera, no se pudo determinar si se utilizó la misma herramienta. Sin embargo, ambas comparten una particularidad. Las dos fueron apretadas en sus lados para darle un aspecto cuadrado. En este caso, no hay evidencias suficientes para proponer que estas piezas fueran hechas al mismo tiempo. Más bien podrían corresponder a dos objetos hechos en momentos diferentes con aleaciones distintas, pero que, sin embargo, fueron adquiridos por la misma persona y probablemente modificados, esos lados apretados para hacerlos cuadrados, para que formaran un par a pesar de sus diferencias. Pero, ¿qué ocurre entonces si comparamos estas cuatro piezas o dos pares con piezas de similar morfología que se reportaron en otras partes de los Andes? Basamos esta comparación principalmente en los resultados publicados de piezas del área de Titicaca por Guerra y colaboradores y los análisis hechos por una de nosotras en San Pedro de Atacama. Del conjunto total de análisis de los cubiletes con composición conocida, son 57, vemos que el 56% presenta aleaciones con porcentaje de plata menor al 30% y 44% con mayor a este valor. Por ahora no observamos diferencias en términos de cronología de las piezas, aquellas provenientes de sitios del periodo medio como en contextos incas. A nivel general, las piezas de Guayrahuasi se parecen en composición a las piezas que se encuentran en Bolivia y San Pedro de Atacama, excepto el cubilete 25733, que es parte del par que no tienen composiciones similares, o similares sí, pero no idénticas, fue hecho con un oro bastante puro, bajo en plata, el 4,5%, y cobre 0,2%. Y se separa, como vemos, de los otros cubiletes analizados hasta ahora. Ahora, al comparar la composición de los cubiletes de Guayrahuasi con las piezas de oro de composición conocida y publicada para el NOA prehispánico, vemos que siguen un mismo patrón, aunque aún son pocas para comparar. En general, no se ve una selección especial en relación a otras piezas de oro. En ese sentido, estarían usando el mismo oro que utilizan para hacer estas otras piezas de este metal, y lo más probable es que sea lo que está disponible. Pero, ¿qué ocurre en relación con la manufactura? Para este trabajo pudimos comparar las piezas de Guayrahuasi con algunas piezas halladas en el NOA y en San Pedro de Atacama. Como resultado de este análisis, observamos una calidad de trabajo diferente entre las piezas de Guayrahuasi con aquellas encontradas en el sitio del Arache, en San Pedro de Atacama. Las piezas de este tipo en San Pedro de Atacama presentan una calidad superior, reflejada en mejores terminaciones y mayor consistencia en la manufactura de los conjuntos o sets producidos, sugiriendo una gran habilidad por parte de los artesanos. En cambio, los cubiletes o campanillas del NOA, como los de Guayrahuasi y también los que observamos provenientes del sitio San José en la quebrada de Humahuaca, son menos consistentes en su producción y su manufactura se presenta comparativamente menos pareja y más tosca. En síntesis, el estudio de las cuatro piezas de oro de Guayrahuasi y su comparación con otras de similar morfología nos lleva a delinear una serie de conclusiones que abren nuevas preguntas. Por un lado, vemos que hay una producción en pares. El estudio de las composiciones, tipo de manufactura, decoración y modificaciones observadas en estos cubiletes o campanillas indicaría la fabricación o reutilización de las mismas en conjuntos de dos piezas, característica que comparten también con piezas de este tipo analizadas para el resto de los Andes, donde se han observado conjuntos de 2, de 3 y hasta de 7 piezas. Cada conjunto presenta aleaciones diferentes. Las aleaciones empleadas podrían deberse a la búsqueda de determinadas propiedades decorativas, como el color o el brillo, o porque no sonoras si pensamos en su uso como campanillas. Así, en Guayrahuasi se cuenta con dos pares de cubiletes o campanillas, una de color más amarillo dorado, esta con bajo porcentaje de plata,
mientras que el otro tendría un tono más plateado al sumar artificialmente plata a la aleación. Al analizar gran parte del conjunto de este tipo de piezas, vemos que hay una continuidad en el uso y probablemente en la fabricación de las mismas desde el periodo medio hasta el incaico. Sin embargo, considerando las piezas de Guayrahuasi de contexto inca, se ha detectado una mejor confección en aquellas asignables al periodo medio. Ahora bien, a futuro deberemos analizar con mayor detalle si existen diferencias entre las aleaciones elegidas en cada periodo. En esta ponencia hemos presentado de manera general una comparación entre la composición de las campanillas de Guayrahuasi con otras de los Andes Centro-Sur y también con objetos de oro del NOA. Deberemos hacer próximamente una distinción entre la cronología de las piezas comparadas y, en el caso del NOA, sumar también la diferenciación entre categorías de objetos, posible producción local o alóctona y contextos de hallazgo. Y además, en el análisis, sumar el pensar quiénes habrían usado estas piezas, cómo accedieron a ellas y para qué se usaron. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a los museos que nos permitieron el acceso y análisis de las piezas aquí presentadas y también a Marcos Martinón Torres y a las instituciones que permitieron el análisis, la utilización del equipamiento para llevar adelante este análisis in situ.